Salvé a un hombre y perdí mi trabajo, pero resultó que era mi jefe. En un día gris de Cancún, con el cielo amenazando lluvia, María Pérez cruza las calles bulliciosas de la ciudad. Su corazón late más rápido a medida que ve las manecillas del reloj avanzar. La inminencia de un retraso la pone aún más nerviosa. Trabajar en esa oficina, aunque está lejos de ser el empleo de sus sueños, es su única fuente de ingresos. Sabe bien que el señor Miguel, su jefe severo y meticuloso, jamás aceptaría una excusa para el retraso, y perder ese trabajo no es una opción. Mientras camina apresurada entre la multitud, esquivando a las personas que, como ella, luchan contra el tiempo, algo inesperado sucede. Un hombre alto, vestido con un traje impecable, de repente cae frente a ella, como si el peso del mundo hubiera aplastado sus fuerzas. Se derrumba allí, en la acera, con los ojos cerrados, inerte. María se detiene inmediatamente. Su respiración se pausa al observar al hombre inmóvil. Alrededor, los peatones pasan, miran rápidamente, pero sin intención alguna de ayudar. Como si la escena no fuera real, muchos apartan la vista y siguen apurados. María duda solo un instante, lo suficiente para darse cuenta de que nadie más parece interesado en detenerse. Siente una urgencia, casi instintiva, de hacer algo por ese desconocido. Sin pensarlo mucho, se arrodilla a su lado. Su voz tiembla mientras intenta hablarle. «Señor, señor, ¿me escucha?» No hay respuesta, y ella siente el corazón latir con fuerza al notar la gravedad de la situación. Intentando mantener la calma, toma el celular y llama rápidamente al servicio de emergencia. Al informar la situación con claridad y firmeza, recibe la instrucción de esperar junto al hombre hasta la llegada de la ambulancia. Durante esos eternos minutos, María observa el rostro pálido y tenso del desconocido, tratando de encontrar algún signo de mejoría, pero él permanece inmóvil. Ella mira alrededor, percibiendo las miradas indiferentes e incluso impacientes de los transeúntes, pero se niega a dejar solo a ese hombre. A lo lejos, finalmente vislumbra las luces rojas de la ambulancia y siente un alivio momentáneo. El equipo de paramédicos se acerca y María, con un gesto decidido, pide acompañarlo hasta el hospital. El viaje es silencioso y tenso, con el sonido de las sirenas cortando el ruido de la ciudad. En el hospital, observa a los enfermeros llevar al hombre a una sala de emergencias. Un médico se le acerca y después de algunas preguntas rápidas, María explica lo que presenció. Él le informa que el hombre sufrió un ataque cardíaco y gracias a su rápida intervención, él tiene una mayor oportunidad de sobrevivir. Las palabras del médico le traen una mezcla de alivio y peso. La vida de ese hombre, desconocido hasta entonces, fue puesta en sus manos. Con el sentimiento de deber cumplido, María se da cuenta de que debe regresar a la oficina. Su respiración se acelera al pensar en el señor Miguel, imaginando la expresión de irritación y juicio que seguramente tendrá al ver que ella se retrasó. Acomodándose el cabello y tomando aire, corre hacia el trabajo con la esperanza de que tal vez él comprenda la situación. Pero al llegar, la mirada de furia del señor Miguel la golpea antes de que tenga la oportunidad de decir cualquier palabra. «¡María! Esta oficina no funciona con retrasos». Su voz es fría, dura. «Ya estoy harto de tus excusas. Señor Miguel, por favor, sé que debería estar aquí, pero tuve que ayudar a alguien. Un hombre se desmayó en la calle y...» Intenta explicar con la voz vacilante y urgente. Él la interrumpe, sin ningún signo de piedad. «No estoy interesado en tus excusas. Cada minuto que desperdicias le cuesta a esta empresa. No puedo permitir que alguien tan irresponsable siga aquí. Considérate despedida». Las palabras caen como una sentencia pesada. María siente el impacto de la decisión de Miguel, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies.
Intenta insistir, pero se da cuenta de que sus ojos permanecen fríos, sin un ápice de compasión o empatía. Los colegas la miran de reojo, algunos con curiosidad, otros con pena silenciosa, pero nadie se atreve a intervenir. Desolada, María recoge sus cosas en silencio, intentando mantener la cabeza en alto mientras camina fuera de esa oficina que, a pesar de ser opresiva, aún era su único sustento. Al cruzar la puerta de salida, su corazón se aprieta en una mezcla de ira, tristeza y desamparo. Pensaba en cómo el destino parecía despiadado. Al intentar salvar una vida, perdió su trabajo. Mientras baja la calle en dirección a la parada de autobús, María observa a su alrededor, viendo la ciudad imponente a su alrededor. Cancún, con sus rascacielos y su ritmo frenético, parecía indiferente a su sufrimiento. Se siente pequeña, perdida en medio de la vastedad de esa ciudad que ahora parece una selva impenetrable. Recuerda el rostro pálido de ese hombre y la responsabilidad que sintió al ayudarlo. Se pregunta si él despertará, si algún día sabrá que ella arriesgó todo por él. Y mientras esas preguntas resuenan en su mente, María siente una fuerza inesperada surgir. Aunque tiene el corazón roto e incierta sobre el futuro, sabe que hizo lo correcto. En ese momento, decide que no dejará que las adversidades la definan. Encontró un propósito mayor en su gesto, y nada, ni siquiera la dureza del Señor. Miguel podría quitarle eso. Al anochecer, María vuelve a casa con el corazón dividido entre el dolor de la pérdida y la incertidumbre del mañana, pero con la extraña sensación de que, de alguna manera, ese encuentro cambiaría su vida para siempre. En los días que siguieron, la vida de María parecía estar en una cuerda floja, oscilando entre la esperanza y el miedo de lo que vendría. Sin el empleo que, aunque rígido, le ofrecía un cierto sentido de estabilidad, se lanzaba día tras día en una búsqueda incansable de nuevas oportunidades. Con los ahorros cada vez más escasos y las cuentas acumulándose, el miedo de no poder mantenerse la consumía. Sin embargo, el desespero era algo que ella, de alguna manera, se empeñaba en silenciar. Cada mañana, María salía temprano de casa, dejando currículums en diferentes oficinas, agencias y tiendas. Al regresar a su pequeño departamento, abría la computadora y llenaba decenas de formularios en línea. Pero las respuestas, cuando llegaban, eran negativas. La ciudad que antes la desafiaba, ahora parecía darle la espalda, y la sensación de aislamiento crecía, alimentada por las largas horas de soledad y la ansiedad constante de no saber cómo sería el día siguiente. En medio de todo esto, María descubrió un refugio inusual, el hospital. La primera vez que regresó allí, guiada por un impulso inexplicable, casi se arrepintió al entrar en la sala donde el hombre al que había ayudado permanecía en coma. La sala de recuperación era fría, el aire cargado con el olor antiséptico del hospital y la visión de ese extraño acostado, conectado a máquinas que mantenían su vida, hacía que el corazón de María se apretara. Pensó en dar la vuelta e irse, pero algo en ella se lo impidió. En silencio, se sentó a su lado, solo para observar. Al principio, María simplemente permanecía allí, en silencio, como si fuera una vigilia silenciosa e invisible. Pero, con el paso de los días, la soledad de la búsqueda de trabajo y la angustia de un futuro incierto la hicieron romper el silencio. Así, en un impulso casi inconsciente, comenzó a hablar. Las primeras palabras fueron titubeantes, pero pronto se encontró contándole al hombre sobre su día, sus fracasos e incluso las pocas esperanzas que la mantenían avanzando. Sabe, siempre quise trabajar en algo que ayudara a las personas, pero es tan difícil, murmuró una vez, casi como si confesara un secreto antiguo. No sé ni siquiera si estoy en Cancún por la razón correcta. Todo lo que hago es intentar sobrevivir, pero ¿realmente vale la pena?
Día tras día María iba al hospital y cada visita se convertía en una pequeña sesión de desahogo, una oportunidad para liberar lo que su corazón guardaba con tanto recelo. La presencia silenciosa del hombre, alguien a quien jamás había conocido y que posiblemente nunca despertaría, parecía una invitación para que ella reflexionara sobre sus decisiones, sobre los sueños olvidados, sobre el motivo por el cual vino a la ciudad. Poco a poco, se dio cuenta de que los sentimientos de frustración, de pérdida e incluso de desamparo encontraban, en ese ambiente inusual, un espacio seguro para manifestarse. Durante una de esas visitas, una enfermera llamada Rosa notó a María al lado de la cama. Rosa ya había reparado en sus visitas, pero esa mañana, al escuchar a María hablar en voz baja sobre sus sueños y dudas, se sintió conmovida por la dedicación que demostraba a alguien que ni siquiera conocía. Después de que María dejara el cuarto, Rosa se le acercó con una sonrisa amable. «Parece que lo estás cuidando bien», comentó la enfermera en un tono ligero, pero con un brillo de comprensión en sus ojos. María, sorprendida, le sonrió de vuelta, sintiéndose por primera vez menos sola en ese ambiente. Había algo acogedor en la forma en que la enfermera la observaba, casi como si entendiera la soledad que María llevaba consigo. «Solo que creo que no puedo evitarlo. Me hace recordar cómo todos estamos, de cierta manera, perdidos aquí», dijo María, con una voz suave pero sincera. Rosa asintió con la mirada comprensiva de alguien que conocía bien los dolores y esperanzas que habitaban en ese hospital. «Créeme, María, a veces las personas necesitan a alguien que las vea, y aunque él no pueda escucharte ahora, estoy segura de que tu presencia hace la diferencia». Las palabras de Rosa quedaron en la mente de María y sintió una nueva ligereza al reflexionar sobre lo que realmente importaba en su vida. En un mundo donde todo parecía girar en torno a ganar dinero, mantener un trabajo y sobrevivir, María estaba redescubriendo un propósito mayor, algo que había dejado de lado. El deseo de ayudar, de hacer algo significativo para los demás, reaparecía lentamente, como una pequeña luz que se vuelve a encender después de mucho tiempo apagada. María, entonces, comenzó a ver sus visitas al hospital no solo como una búsqueda de consuelo, sino como un espacio de curación propia. Era como si el extraño, aunque en coma, la estuviera enseñando a rescatar sus sueños y a mirar su propia vida con más honestidad. Continuaba buscando empleo, pero ahora su búsqueda parecía menos desesperada, más guiada por una determinación tranquila y sincera. Poco a poco, sentía que estaba encontrando un nuevo sentido en su vida, incluso en medio de las incertidumbres y desafíos. En cada visita, María hablaba más sobre sus deseos, sobre lo que la hacía feliz y sobre la idea de convertir su trabajo en algo que realmente pudiera impactar la vida de las personas. La presencia silenciosa del hombre la ayudaba a reconectar con aquello que, en el fondo, siempre quiso hacer, pero que la prisa y los obstáculos de la vida en Cancún habían oscurecido. Por extraño que fuera, ese hombre en coma se había convertido en un confidente, un espejo de sus propios anhelos. Con el tiempo, las conversaciones de María con Rosa también se volvieron más frecuentes. Rosa era atenta y parecía ver en María una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. En los momentos en que conversaban, María se sentía comprendida, encontrando en esa mujer una amistad y un apoyo que no sabía que necesitaba. Estas interacciones, breves pero sinceras, ayudaron a María a redescubrirse, inspirándola a mantener la cabeza en alto y a no renunciar a sus valores. Los días en el hospital se transformaron, entonces, en una rutina de reflexión y descubrimiento. Cada visita era un paso hacia una nueva versión de sí misma. Aún sin un empleo o una estabilidad financiera,
María sentía que, de alguna forma, algo importante estaba siendo construido, y que el azar que la había llevado hasta ese hombre, ese hospital, y Rosa, sería el catalizador de un cambio que apenas podía prever. La mañana en que María tomó su decisión definitiva, amaneció cubierta por un silencio melancólico. Ella se sentó en la cama, contemplando las paredes de su pequeño departamento con una mirada vacía. Todos los intentos de conseguir un empleo habían sido en vano, y los pocos ahorros que quedaban apenas cubrían la renta del próximo mes. Con el peso de la realidad aplastando su espíritu, María comprendió que su sueño de establecerse en Cancún tendría que ser postergado. Después de tanto resistir, decidió que regresar a casa era la única opción posible, al menos temporalmente. En casa podría contar con el apoyo de su familia, que la esperaba con ansias desde el inicio de su travesía en la ciudad. Sin embargo, antes de irse, había algo que necesitaba hacer. Sentía que no podía dejar Cancún sin una última visita al hospital, sin una despedida del hombre que, aún en coma, se había convertido en una presencia significativa en su vida. La idea de irse sin decir adiós parecía equivocada, como si estuviera abandonando una parte de sí misma que había encontrado junto a él. Al llegar al hospital, María fue recibida por la mirada comprensiva de Rosa, la enfermera que se había convertido en su confidente. Rosa, al ver el semblante triste y resuelto de María, entendió que esa visita era diferente de las otras. Sin necesidad de decir una palabra, le dio un leve asentimiento y una sonrisa cálida, como si ya supiera lo que estaba a punto de suceder. Con pasos lentos, María entró en el cuarto donde el hombre, aún inmóvil, seguía conectado a las máquinas que sostenían su vida. María se acercó a la cama, observando el rostro tranquilo y sereno del hombre. A pesar de todo, él parecía estar en paz, y ese pensamiento le brindó consuelo. Con cuidado, extendió la mano y sostuvo la suya, sintiendo el toque frío e inerte que contrastaba con la intensidad de sus emociones. Sus ojos se llenaron de lágrimas y trató de reunir las palabras adecuadas para ese momento. «No sé si puedes escucharme», comenzó ella con voz suave y vacilante, como si intentara mantener el control sobre su propia tristeza. «Pero quiero que sepas que de alguna forma cambiaste mi vida. Nunca pensé que podría sentir algo tan profundo por alguien a quien ni siquiera conozco». Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro y no intentó ocultarlas. Allí, en el silencio del cuarto, se sintió libre de expresar todo lo que había guardado durante las semanas anteriores. Todas las dudas, los miedos y las esperanzas que surgieron a su lado. Las palabras, cargadas de emoción, fluían sin barreras, como si ese momento fuera una confesión a un amigo de mucho tiempo. Me gustaría tanto que pudieras despertar, que pudieras vivir tu vida plenamente. La vida es tan frágil, ¿verdad?», continuó, sintiendo el corazón apretado. «Y yo misma lo descubrí ahora, al tener que dejar todo atrás, pero tú me ayudaste a ver lo que realmente importa. Tal vez no pueda quedarme en Cancún, pero prometo que voy a encontrar una forma de darle sentido a mi vida, donde sea que esté». La emoción de la despedida trajo consigo una sinceridad profunda, un compromiso que ella hacía no solo con él, sino consigo misma. María sabía que de ahora en adelante su camino debía tener un propósito verdadero, algo que reflejara el deseo que ahora sentía de ayudar, de impactar el mundo a su alrededor, aunque fuera de forma sencilla. Después de un largo suspiro, María sostuvo la mano del hombre con más firmeza, dejando que sus últimas palabras fueran llevadas por la sinceridad y la tristeza de un adiós final. «Espero, de verdad, que despiertes algún día,
que puedas vivir todo lo que la vida aún tiene para ofrecerte. Gracias, gracias por haber sido esa fuerza silenciosa, por mostrarme algo que ni siquiera sabía que necesitaba ver. Perdón si me voy, pero prometo que no olvidaré lo que aprendí a tu lado. Soltando su mano con un toque suave, María se alejó lentamente, con el corazón pesado, pero también con una sensación de paz, como si ese adiós fuera una despedida de una parte de sí misma que, finalmente, estaba lista para dejar atrás. Salió del hospital con los ojos llenos de lágrimas, pero con una nueva determinación en su corazón. Rosa la esperaba en el pasillo, y al verla salir, le ofreció un abrazo apretado y reconfortante. María lo aceptó, sintiéndose acogida en ese gesto sencillo. Hiciste lo que pudiste, María. A veces, los caminos que elegimos nos llevan a lugares inesperados, dijo Rosa con ternura. Pero ten la certeza de que dejaste una huella aquí, más de lo que imaginas. Sin poder responder, María solo asintió con la cabeza, agradecida por el apoyo silencioso de Rosa. Con una última mirada al hospital, partió, sabiendo que la despedida era definitiva. Regresó a su apartamento y comenzó a empacar sus pocas cosas, preparándose para el viaje de regreso al día siguiente. Sin embargo, mientras ponía sus maletas en el coche de alquiler a la mañana siguiente, María no se dio cuenta de que algo inesperado estaba por suceder. En una de las máquinas junto a la cama, los signos vitales del hombre presentaban un cambio sutil, pero importante. Un movimiento mínimo en sus párpados, una leve oscilación en los indicadores de monitoreo. Como si, de alguna manera, hubiera escuchado cada palabra que María le había dicho, como si ese desahogo hubiera despertado algo adormecido en él. El día de la mudanza de María comenzó con una mezcla de ansiedad y melancolía. Se despertó temprano, decidida a cerrar el capítulo de su vida en Cancún. La ciudad, que le había dado tantos desafíos y pocas recompensas, ahora parecía desvanecerse en un fondo de recuerdos turbulentos. María miró una última vez el pequeño departamento que había sido su refugio, ese rincón estrecho y sencillo donde había pasado días de incertidumbre y noches de sueños interrumpidos por la angustia. Con un suspiro, tomó su última maleta y la colocó en el coche de alquiler estacionado en la acera. Mientras cerraba la puerta de la cajuela, escuchó pasos apresurados detrás de ella. Al principio, ignoró el sonido, pensando que eran solo transeúntes o alguien con prisa para ir al trabajo. Pero entonces una voz llamó su nombre, firme e inconfundible. ¡María! Se detuvo, congelada por un instante. Aquella llamada la envolvió como una ola, y su corazón latió con fuerza al reconocerla. Lentamente se giró para enfrentar la fuente de esa voz. Para su completa sorpresa, allí estaba el hombre del hospital. Él, que durante tantas semanas había estado en coma, ahora caminaba hacia ella, aún frágil, pero con un brillo de determinación en los ojos. Su semblante, aunque visiblemente cansado, transmitía una fuerza y una gratitud que ella jamás podría imaginar. ¡Despertaste! María apenas pudo balbucear, con la voz temblorosa por la sorpresa. El hombre se detuvo frente a ella, respirando profundamente como si cada paso le exigiera un esfuerzo considerable. Su mirada, sin embargo, era intensa y una expresión cálida iluminaba su rostro. Me llamo Óscar Ramos. Quizás esto no signifique mucho para ti ahora, pero soy director de una gran empresa. Y más importante que eso, soy el hombre cuya vida salvaste, María. Ella lo miró, sin poder ocultar la sorpresa. Óscar Ramos. Aunque nunca había oído hablar de él, la postura confiada y el aire de alguien acostumbrado al poder hacían sentido ahora. Sin embargo, nada podría prepararla para las palabras que siguieron. No sabes cuánto significaron tus visitas para mí. Te escuchaba,
aunque no podía responder. Cada palabra, cada confesión, todo quedó grabado en algún lugar aquí, dijo él, colocando la mano en el pecho, sobre el corazón. Fue como si tu bondad y tu fuerza me hubieran traído de vuelta. Luché por vivir, María, porque tus palabras me dieron un motivo para seguir adelante. Óscar se acercó un poco más, y ella sintió las lágrimas asomarse en sus ojos al escuchar la profundidad y sinceridad de su voz. Él continuó: no sé cómo agradecerte, pero me gustaría intentarlo. Quiero ofrecerte un empleo, María, como mi asistente personal. Sé que esto puede parecer un giro extraño, pero creo que el destino nos trajo hasta aquí por alguna razón. María sintió que el mundo giraba a su alrededor. La propuesta la tomó completamente desprevenida. Óscar, además de proponerle un trabajo, también le ofrecía un nuevo departamento en Cancún para que pudiera quedarse, sin las preocupaciones que la estaban forzando a dejar la ciudad. Aún así, la sorpresa y la magnitud de la oferta la hicieron dudar. Luchaba por comprender lo que ese momento significaba, sin saber con certeza si podía creer en tal cambio de suerte. No sé qué decir. Ni siquiera sé si estoy lista para esto, murmuró ella, con voz baja, luchando contra la oleada de emociones. María, no necesitas decidir ahora, respondió Óscar, con una sonrisa comprensiva, aunque sus ojos revelaban la sinceridad y urgencia de su petición. Pero necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien con tu compasión, con tu integridad. Son cualidades raras en el mundo en el que vivo y no quiero perderlas. Ella lo observó, intentando valorar el peso de esa propuesta. Óscar no era solo un hombre en recuperación, sino alguien que parecía genuinamente tocado por lo que ella había hecho. Sintió el corazón acelerado, aún procesando la serie de eventos que la habían llevado hasta allí. Sin empleo, sin estabilidad, y ahora de repente ante la oportunidad de un nuevo comienzo. Aunque la duda aún la rondaba, María sabía que estaba ante algo que el destino había preparado de forma inesperada. Finalmente, tomando una respiración profunda, dejó que las palabras salieran de su boca, impulsadas por la gratitud y el valor de abrazar lo desconocido. Sí, Óscar, acepto, me quedaré. Óscar dejó escapar un suspiro de alivio, y una sonrisa genuina se extendió por su rostro. Era como si él también estuviera encontrando una nueva oportunidad de comenzar algo significativo junto a ella. María, por su parte, sintió que su corazón era invadido por una ola de esperanza. La ciudad que casi la había expulsado ahora le ofrecía una nueva oportunidad, un camino lleno de posibilidades. El primer día de trabajo de María junto a Óscar fue una mezcla de nerviosismo y expectativa. Estaba entrando en un universo completamente nuevo y sofisticado, con oficinas amplias y elegantes, empleados vestidos impecablemente, cada uno con expresiones concentradas y pasos apresurados por los pasillos de la empresa. Tan pronto llegó, sintió algunas miradas desconfiadas y susurros a su alrededor. Algunos empleados parecían cuestionar la presencia de aquella mujer nueva, con quien Óscar Ramos, el director riguroso y exigente, parecía haber formado una conexión personal. María percibió la tensión en el ambiente, pero mantuvo la cabeza en alto, decidida a demostrar que estaba allí por sus propios méritos. Óscar, por otro lado, se mostró como un mentor paciente y atento, comprometido en asegurarse de que María absorbiera cada detalle y cada responsabilidad que implicaba su nuevo cargo. Desde el principio, él la presentó a los diferentes departamentos de la empresa, explicándole la importancia de cada área, y paso a paso le fue enseñando las particularidades del mundo corporativo. Le mostró hojas de cálculo, contratos, estrategias de mercado, y más allá de eso, la importancia de la ética y la transparencia en cada decisión.
María notaba la dedicación y el cuidado con los que Óscar se entregaba a su trabajo. A pesar de estar recuperándose de un estado de salud delicado, él parecía abordar la rutina con un entusiasmo renovado. Poco a poco, María comenzó a comprender el lado humano de Óscar, algo que iba más allá de la imagen de un empresario exitoso y poderoso. En momentos de pausa, él le contaba historias sobre las dificultades que enfrentó al inicio de su carrera, sobre cómo la vida corporativa muchas veces exigía decisiones difíciles y sacrificios. Esas conversaciones le revelaban a ella a una persona que también había enfrentado pérdidas y desafíos. Alguien que, detrás de la postura firme, cargaba cicatrices que solo eran visibles para quien él permitía verlas. A pesar del apoyo de Óscar, la adaptación no fue fácil. En los primeros días, María enfrentó miradas de escepticismo y cuestionamientos velados sobre su competencia. Algunos colegas se esmeraban en poner a prueba sus conocimientos, intentando colocarla en situaciones embarazosas o insinuando que su permanencia en la empresa era solo un capricho de Óscar. En una reunión, uno de los directores le hizo una pregunta técnica directa, claramente esperando que ella titubeara en su respuesta. María tragó saliva, con las manos temblorosas, pero respondió con honestidad, explicando que aún estaba en proceso de aprendizaje, pero que estaba dispuesta a buscar la información correcta. Óscar, siempre atento, intervino con firmeza, reafirmando la importancia de un equipo dispuesto a enseñar y apoyar a los nuevos integrantes. Un mensaje claro para que la dejaran aprender sin juicios precipitados. Ese apoyo de Óscar le trajo alivio y la fuerza para enfrentar las miradas críticas. Poco a poco se fue dando cuenta de que con paciencia y determinación podría construir su lugar allí. Sin embargo, las dificultades no provenían solo del ambiente externo. Dentro de ella, María también luchaba contra una serie de inseguridades que parecían acechar constantemente. En algunos momentos temía que su posición en la empresa fuera frágil, que todo fuera pasajero. Con cada error, sentía una punzada de ansiedad, temiendo decepcionar a Óscar y perder la oportunidad que él le había ofrecido. La idea de que todo eso pudiera ser efímero la asustaba. Y muchas noches, al regresar a su nuevo departamento, se encontraba reflexionando sobre su propio valor y su capacidad de estar a la altura de las expectativas. No obstante, fue la cercanía con Óscar lo que la ayudó a superar esos miedos. En medio de una semana particularmente intensa, marcada por un proyecto que exigía plazos ajustados y reuniones agotadoras, él percibió el cansancio y la inquietud de María y la invitó a conversar. Se sentaron en una sala silenciosa, con la ciudad iluminada de fondo, y él la escuchó atentamente mientras ella se desahogaba sobre sus miedos al fracaso y la presión que sentía. Óscar escuchó cada palabra con una paciencia que María no esperaba, y luego le habló con firmeza. «María, estás aquí porque creo en tu potencial, y nadie puede quitarte eso. Créeme, todos nos hemos sentido inseguros en algún momento, pero lo que marca la diferencia es cómo enfrentamos esos sentimientos. Confía en ti misma, así como yo confío en ti. El camino no será fácil, pero debes saber que tienes algo que muchos aquí han perdido a lo largo del camino, el deseo genuino de aprender y crecer». Esas palabras la tocaron profundamente. Por primera vez se sintió valorada no solo por su trabajo, sino por quien era. Óscar no veía en ella solo a una empleada, sino a alguien en quien él creía y en quien estaba dispuesto a invertir. Esa confianza renovada fue como un combustible para María, que comenzó a ver sus inseguridades como parte del proceso de crecimiento. Empezó a ver cada obstáculo como una oportunidad de aprendizaje, cada crítica como un paso para volverse más fuerte y más preparada. A medida que pasaban las semanas,
María se veía cada vez más involucrada en la rutina de la empresa y, más aún, en su rol de aprendiz al lado de Óscar. Las barreras iniciales fueron superadas y algunos empleados empezaron a respetar su esfuerzo y a reconocer su progreso. La confianza que Óscar depositaba en ella comenzó a contagiar a los demás, y María fue, poco a poco, construyendo su espacio y consolidándose como parte integrante del equipo. Además del aprendizaje técnico, absorbía los valores y principios de Óscar, algo que él hacía todo lo posible por compartir. En una de las conversaciones que tuvieron durante una pausa, él le dijo algo que quedó grabado en su mente. María, podemos tener mucho poder en el mundo de los negocios, pero el verdadero valor de alguien está en la forma en que trata a los demás. Al final, son los lazos que creamos y la integridad que mantenemos lo que realmente importa. Esas palabras resonaron en María, fortaleciendo su compromiso no solo con la empresa, sino con el propósito que ella misma venía construyendo para su vida. Empezó a darse cuenta de que, aunque estaba en un ambiente competitivo, podía encontrar su camino allí, dejando su huella con empatía y honestidad. Al final de cada día, cuando regresaba a casa, María se sentía exhausta, pero llena de un sentimiento de realización que jamás había experimentado antes. El camino que había comenzado con un acto inesperado de bondad y una inesperada reviravuelta, ahora se transformaba en una jornada de autodescubrimiento y crecimiento. Se sentía más fuerte, más decidida a hacer honor a la confianza que Óscar había depositado en ella. Las incertidumbres seguían surgiendo, pero ahora había algo mayor que la guiaba: la certeza de que finalmente estaba en el camino correcto, lista para enfrentar lo que viniera. La noche era larga y el silencio reinaba en la oficina vacía, iluminada solo por la suave luz de las lámparas y la vista distante de las luces de Cancún brillando a través de la ventana. Óscar y María estaban inmersos en un proyecto desafiante que había requerido semanas de planificación y dedicación. Esa noche estaban en la recta final, y la presión por entregar un trabajo perfecto creaba una tensión constante, pero también los acercaba. Las horas avanzaron sin que lo notaran, y el cansancio compartido, de alguna manera, parecía fortalecer los lazos invisibles que se habían formado entre ellos. Ya pasaba de medianoche cuando Óscar, notando la fatiga en los ojos de María, sugirió una pausa. Se levantó, preparó un café caliente para ambos y le entregó una taza, el calor del líquido calentando sus manos, mientras el aroma traía una sensación reconfortante al ambiente. Se sentaron lado a lado, ambos mirando la ciudad que nunca dormía, perdidos en sus pensamientos. Creo que no veo a Cancún así, tan tranquila, desde que volví a la vida, de cierta manera, comentó Óscar con un tono introspectivo. Su voz era suave y había una vulnerabilidad que María no solía ver en él. Ella lo miró, curiosa y conmovida por su sinceridad. ¿Volver a la vida?, preguntó en un susurro, sin querer interrumpir el hilo de pensamientos que él estaba revelando. Óscar sonrió, con un brillo distante en los ojos. Sí, fue exactamente eso lo que me pasó, María. Cuando estaba en coma, parecía que mi cuerpo había desistido, pero algo en mi mente, algo me mantenía firme. Una voz, una presencia que no podía entender. Y después supe, eras tú. Hizo una pausa, y la intensidad del momento los envolvió. Escuché tus palabras, tus desahogos, tu fortaleza, y todo eso me dio una razón para continuar. Fuiste mi punto de luz en medio de una oscuridad que nunca podría describir. María lo escuchaba, absorbiendo cada palabra, y sintió el corazón acelerarse. La revelación de Óscar la conmovió profundamente, despertando una serie de sentimientos que ella ni siquiera sabía que existían. Sin poder apartar la mirada,
permaneció en silencio, permitiéndole continuar. No sabía quién eras, no sabía por qué estabas allí a mi lado, pero al escuchar lo que decías, me daba cuenta de la persona fuerte y bondadosa que eras. Y aunque no podía moverme, aunque no podía responderte, sabía que necesitaba luchar para despertar. Cada día que pasaba, tu presencia me recordaba quién quería ser, cómo podía hacer más que solo sobrevivir. Él se giró hacia ella, sus ojos llenos de emoción. María, te convertiste en algo más que alguien que me ayudó. Fuiste mi ancla, y ahora ya no puedo negar lo que siento. María sintió una ola de calor y sorpresa al escuchar esas palabras. El peso de la sinceridad de Óscar la emocionó profundamente y empezó a percibir algo que quizás había intentado ignorar. Sin apartar la mirada, le respondió en un susurro lleno de emoción: «Óscar, tú también le diste sentido a mi vida. Desde que te encontré, todo cambió para mí. Estaba perdida, sin saber cuál era mi camino, y tu presencia, tu confianza en mí, todo eso me dio una nueva perspectiva. Empecé a creer en mí misma, a luchar por algo más grande. Nunca imaginé que algo así pudiera suceder, pero siento lo mismo por ti». Óscar sonrió, con una ternura y un alivio visibles. Ambos permanecieron en silencio, absorbiendo el peso del momento y la confesión inesperada que los conectaba de forma innegable. Había una tensión en el aire, pero no era incómoda. Por el contrario, era como si una fuerza los empujara suavemente uno hacia el otro, como si todo a su alrededor desapareciera y quedara solo lo que sentían. En un gesto impulsivo, pero lleno de cariño, Óscar tomó la mano de María, entrelazando sus dedos con los de ella. Era un toque delicado pero poderoso, que decía más que cualquier palabra. María sintió su corazón latir con más fuerza, sus dudas y temores silenciados por la mirada de Óscar, que ahora la observaba con una intensidad que hacía que el mundo desapareciera. Él se inclinó suavemente, y María sintió que ese momento sellaba algo nuevo, un comienzo para ambos. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue un toque suave y profundo, cargado de todo lo que habían guardado en silencio. El beso fue tierno, lleno de emoción y promesas no dichas, un juramento silencioso de un nuevo camino por recorrer juntos. Al separarse, ambos sonrieron con miradas cómplices y llenas de comprensión. Sabían que ese gesto era más que una simple declaración de sentimientos. Era el inicio de una nueva travesía, una travesía compartida, donde la conexión que los había unido en la adversidad ahora florecía en algo más profundo, algo que prometía transformar la vida de ambos. María, ahora, no veía solo al empresario determinado y resiliente, sino a un hombre que le permitía ser ella misma, que veía en ella una fuerza que hasta entonces desconocía. Y Óscar, a su lado, se sentía renovado, listo para construir una vida con propósito y plenitud al lado de aquella mujer que, sin saberlo, lo había rescatado del vacío. Esa noche, junto a Óscar, María descubrió que había encontrado, al fin, no solo un nuevo amor, sino también un compañero de vida. Juntos, ambos estaban listos para abrazar lo que el futuro les deparara, seguros de que, mientras estuvieran uno al lado del otro, podrían enfrentar cualquier desafío, con amor, determinación y el propósito que, un día, los unió inesperadamente. Las semanas siguientes al primer beso marcaron un nuevo capítulo en la vida de María y Óscar. Ahora, como compañeros en la vida y en el trabajo, enfrentaban cada día con una unión que iba más allá del ambiente corporativo. María, aún adaptándose a la dimensión de la relación, se sentía increíblemente agradecida por haber encontrado un propósito mayor, algo que siempre había buscado, pero nunca supo cómo concretar. Con Óscar,
Todo parecía tener sentido. Juntos, tenían el poder de transformar no solo sus vidas, sino también el mundo a su alrededor. Óscar, por su parte, ya no era el hombre frío y obstinado que vivía solo para el trabajo y el éxito. La experiencia de casi perder la vida lo había despertado a valores que, hasta entonces, había dejado en segundo plano. María no solo lo rescató físicamente, sino que también despertó en él una nueva visión del mundo, un deseo de usar su influencia y recursos para crear algo significativo. Poco a poco se distanció del estilo corporativo implacable y comenzó a construir un liderazgo basado en la compasión, la empatía y el propósito. En la oficina, el cambio se reflejaba en las actitudes y en los nuevos proyectos que empezaron a adoptar. Inspirados por la visión de María y la experiencia de Óscar, decidieron implementar iniciativas enfocadas en el desarrollo social. Crearon programas de mentoría para jóvenes en situación de vulnerabilidad y lanzaron una asociación con una organización local para ofrecer capacitación profesional a personas que, como María, necesitaban un nuevo comienzo. Estas acciones empezaron a moldear la empresa en algo mucho más que una corporación enfocada en las ganancias. Ahora se convertía en una plataforma de cambio positivo, y María y Óscar eran el centro de esa transformación. El camino, sin embargo, no estaba libre de desafíos. En una industria competitiva, las decisiones altruistas no siempre eran bien vistas, y algunos socios y empleados cuestionaban las nuevas direcciones de la empresa. En una reunión acalorada con los directores, uno de los socios más antiguos criticó el nuevo enfoque, sugiriendo que estaban arriesgando la estabilidad financiera de la empresa por proyectos sin retorno inmediato. Óscar escuchó pacientemente cada argumento, pero respondió con firmeza: Entiendo las preocupaciones de todos, pero no podemos olvidar que una empresa también debe reflejar valores. Estamos creando una cultura que no solo genera ganancias, sino que contribuye a un futuro mejor para las personas y para nuestra comunidad. Si no somos capaces de hacer esto, entonces estamos fallando en lo que realmente importa. María, junto a Óscar, se sintió llena de un orgullo silencioso. La fortaleza de él inspiraba no solo a ella, sino también a los empleados que comenzaban a verlo como un verdadero líder, alguien que equilibraba el poder con propósito. La relación entre María y Óscar también se fortalecía fuera del trabajo. En la vida personal, ambos encontraron un equilibrio tranquilo y armonioso, donde el apoyo mutuo era la base de todo. En los momentos de descanso, paseaban juntos por los parques de Cancún, redescubriendo la ciudad que un día solo fue un escenario de lucha y desafíos, pero que ahora se transformaba en un hogar. A veces, María miraba a Óscar y veía no solo al hombre fuerte y seguro que había aprendido a amar, sino también a alguien vulnerable, que había enfrentado su propia oscuridad y renacido a su lado. Una noche, en una cena sencilla en el departamento de María, Óscar tomó su mano y, con la mirada llena de ternura, le dijo: «Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo, que encontraría a alguien como tú, María. Cuando pienso en lo que pasamos, en todo lo que hiciste por mí, me doy cuenta de que has dado un sentido a mi vida que ni siquiera sabía que buscaba». María, con el corazón acelerado, sonrió, sintiendo la profundidad de ese momento. Yo tampoco lo imaginaba. Cancún era solo un sueño distante, algo que pensé que nunca podría conquistar. Pero ahora veo que mi propósito siempre fue estar aquí, a tu lado, marcando la diferencia, incluso de una manera que nunca habría imaginado. Con el tiempo, la empresa empezó a cosechar los frutos de las iniciativas sociales y la visión de Óscar y María, inicialmente cuestionada, fue finalmente reconocida por su innovación e impacto positivo.
Las personas que pasaron por los programas de capacitación regresaban a la empresa con historias de nuevos comienzos y superación, trayendo un tipo de éxito diferente, el de saber que estaban cambiando vidas. La empresa se convirtió en un ejemplo de responsabilidad social, y el nombre de Óscar Ramos pasó a ser asociado no solo con el éxito empresarial, sino con la transformación de la sociedad. La relación entre María y Óscar era el pilar de este nuevo propósito, y ambos comprendían que la conexión entre ellos era lo que daba sentido a todo lo que hacían. Recordaban frecuentemente cómo había comenzado todo, cómo un gesto de compasión en las calles de Cancún había cambiado el rumbo de sus vidas. Óscar, un día, llevó a María al mismo lugar donde ella lo había encontrado desmayado, un lugar donde el destino de ambos se cruzó de manera inesperada. Con una sonrisa ligera, tomó su mano y le dijo: «Si no fuera por ti, tal vez no estaría aquí. No solo vivo, sino realmente presente, capaz de ver lo que es importante. Me diste una segunda oportunidad de vivir, y quiero pasar cada día haciendo que esa oportunidad valga la pena». María sintió los ojos llenarse de lágrimas. «Tú también cambiaste mi vida, Óscar. Me hiciste creer que todo es posible, que podemos transformar no solo nuestra historia, sino también la historia de quienes lo necesitan. Juntos somos más fuertes». En ese mismo lugar donde todo comenzó, Óscar y María se abrazaron, conscientes de que habían encontrado algo mucho mayor que el azar o la conveniencia. Habían encontrado, el uno en el otro, un hogar y un propósito que trascendía el éxito y la estabilidad financiera. Estaban listos para enfrentar cualquier obstáculo, sabiendo que juntos, guiados por el amor y la compasión que los unió, podían transformar el mundo a su alrededor. El encuentro casual en las calles de Cancún, la decisión de María de extender su mano en un momento de crisis y el profundo vínculo que floreció entre ellos habían creado una historia de amor, significado y un propósito que impactaría no solo sus vidas, sino también las de muchos otros, para siempre. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.